Vamos, llegó el momento Zayat con Alfredo Zayat. Momento para analizar el acuerdo. Vamos, Andrés, también sumate. Hoy no hay mesa judicial. Y no, lo que pasa es que es el momento Zayat. Y Lerner te pasa por arriba, ¿eh? Cuidate porque Lerner te pasa por arriba, Zayat. Un amigo, un amigo. Bueno, Alfredo, hemos estado hablando de las propuestas de los candidatos en la rural, pero fíjate vos, la semana pasada los principales medios que militan al macrismo, Conjunto por el Cambio, bueno, los que fueron a golpear al fondo a decirle no le den apoyo a la Argentina, deseaban, se equivocaron, como decíamos, iba a haber acuerdo por el apoyo de Estados Unidos y hay acuerdo. ¿En qué condiciones? Hay un acuerdo en condiciones que la Argentina está en una situación compleja. Compleja vinculado con el stock de reservas, complejas vinculados con los niveles de inflación. A mí me pareció muy interesante y la verdad bastante sincero teniendo en cuenta que Sergio Massa es candidato y Sergio Massa es ministro de Economía en la sociedad rural cuando dijo hay medidas que pueden ser más, menos convenientes, o sea que son controvertidas, pero hay que entender el contexto. Y él dijo el momento. Entonces, ¿qué es el contexto? Y que el Banco Central tiene pocas reservas, que la tasa de inflación es elevada, que vienen las elecciones y siempre hay cobertura cambiaria previo a cualquier tipo de elecciones. Cobertura cambiaria es que se van al dólar. Fíjate hoy, el dólar blue llegó a 550 pesos y teniendo en cuenta que esto también tiene repercusión en precios, porque yo siempre digo, en ajedrez hay una jugada, digamos, las blancas, las negras también juegan. Y acá hay un aspecto político tratando de entender lo que es este momento, este contexto, que es lo que hablaba Sergio Massa, que es despejar la incertidumbre vinculado con el FMI. Así es. Vamos primero a escuchar a Sergio Massa sobre este tema, justamente. La gran pregunta es si te van a dejar operar en el mercado de cambios, porque aparte en la última semana... La facultad de no intervención es una facultad que quedó afuera del term sheet, o sea, recuperamos la facultad de intervención. Y no te pone tampoco un coto en el monto. No, bueno, en realidad lo que plantean en todo caso es que apelan al buen juicio. Ok, del ministro de Economía. Y tengo... de la autoridad monetaria. Es una gran noticia. De la autoridad monetaria, que es el presidente del Banco Central. Bueno, hay que tener los dólares, ¿no? Hay que tener los dólares. Para poder intervenir, Claro, hay que tener los llegan. dólares. Es lo que sí hay, fundamentalmente me parece que son los dólares del dólar agro, ¿no? Que se espera por lo menos sumar 2.000 millones de dólares, porque los dólares que te vienen Pero hay, del fondo... perdón, Alfredo, ¿hay desembolso de dólares del fondo? Sí, son los DEX, pero vos tenés, digamos, de estos 7.900 millones que teóricamente, no llega a 7.000, son un poquito menos, que pueden llegar, van a tener casi 4.000 inmediatamente para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y yo creo que lo que va a buscar Sergio Massa es que con los dólares agro poder intervenir y no con el tema de los DEC, porque después vienen los vencimientos de agosto, de septiembre, de octubre y recién en noviembre vas a tener los otros desembolsos. Y yo me quedo pensando, y te lo pregunto a vos, Alfredo, recién hablabas de que estas medidas que anunció el gobierno, ¿no?, con respecto a un recargo en los dólares para importar ciertos bienes, ciertos servicios y demás, es muy probable que tenga un correlato en inflación. También es muy probable que tenga un correlato, si querés, positivo en cuanto a la recaudación. La pregunta es si va a haber, con esa recaudación incremental, alguna política de ingreso para salir a compensar eso, sobre todo en un momento de elecciones también, ¿no? Sí, mira, esto sería el objetivo que puede tener el oficialismo. El objetivo ¿por qué lo habilita el Fondo Monetario Internacional? Es precisamente en función de tratar de cumplir con las metas del déficit fiscal en lo que se va a definir en el acuerdo con el fondo. Un acuerdo con el fondo que es no sé, algunos hablan un puente financiero, es un acuerdo puente hasta el próximo gobierno. Es un acuerdo que tiene una esencia política además de lo técnico. Porque vos fíjate qué es lo que también adelantó Sergio Massa, que recién en noviembre viene una nueva revisión.
¿Y qué pasa en noviembre? Ya está. Ya está el presidente. Ya está definido, hay un Ya nuevo, está. Ya hay un un nuevo- nuevo presidente. Claro, un nuevo presidente, Electo. un nuevo equipo económico, o sea que va a comenzar el periodo de transición. O sea, ¿qué es lo que van a controlar? En última instancia va a ser el puente para el nuevo gobierno. Por Ahora, eso es es tan importante el apoyo político, porque Claro. acá hubo un apoyo político del gobierno de Estados Unidos, como veníamos señalando, que el propio presidente Biden se lo dijo a Alberto Fernández y a Sergio Massa, que le iba a despejar toda posibilidad para que lleguen a un acuerdo. Sería un despropósito que a 20 días de las PASO, a pocos meses de la elección en octubre, el Fondo Monetario Internacional baje el pulgar, teniendo en cuenta el desastre que hizo en términos políticos y en términos financieros con el crédito que Ahora, le dio a yo Mauricio pregunto, Macri. porque se le van, digamos, terminando a la oposición y a los medios que buscan motorizar el desgaste de este gobierno, se le van terminando. Pues dijeron, no va a haber acuerdo, hubo acuerdo. Decían, bueno, gana la derecha en Córdoba por 15, 20 puntos, va a ser un masazo para el gobierno. Perdió. La inflación bajó. Ahora todos los días el deseo Bueno, es que vuelva claro. a subir. Digo, lo que les queda de caballito de batalla para pelearla es el dólar blue. Bueno, es lo que vos mueve. recién decías la inflación. Antes de las PASO no va a haber otro dato de inflación. El dato de inflación del mes de julio sale después de las PASO, por lo que ahí no va a haber un dato de inflación. Sí, pero te puede generar una sensación, si empieza a haber remarcaciones de acá hasta las PASO, te genera en el clima social. Digamos, la apuesta de lo que vos estás diciendo es dólar blue e inflación. Es Eso decir, van a esa- apostar con todos los especuladores Sí. y los desestabilizadores, van a apostar a jugar fuerte al dólar blue para aumentarlo, producir ruido y a tratar de aumentar los precios. Ahora, anoche Massa les Ahí. dijo de acá, les dijo, los vamos a ir a buscar. Fue clarito. Bueno, yo creo que hoy, mañana y pasado van a tener que, además de ir a buscarlos, previamente revisar las listas de precios que están mandando las empresas. Sí. Digamos, hay una suerte de remarcación preventiva vinculado con, bueno, que subió el dólar blue, con estos cambios vinculados con el dólar de importaciones. Algunos están viendo promedios de aumentos de un 5% solamente. Bueno, en ahí estos es días. donde el gobierno Ahí va a es tener donde que tiene actuar. El gobierno ahí Sí, va a tener que totalmente. actuar y no distraerse un minuto. Porque ¿no? además todavía no termina de quedar claro sobre qué productos va a caer. Decían sobre la canasta básica no va a caer. Y hoy, por ejemplo, de una empresa alimenticia me decían, la canasta básica no, pero nosotros tenemos productos que son alimenticios pero que no están dentro de la canasta básica. ¿Ahí cae o no cae? Entonces hay como una diferenciación que todavía eso es trabajo muy fino que tiene que hacer la Secretaría de Igualmente Comercio. te digo, antes de anunciar estas medidas, ya la semana pasada, las empresas monopólicas de alimentos, una en particular, ya había aumentado, ¿no? Lo dicen los oyentes todas las mañanas en la pero radio. Por eso ahí está el tema. Ahí es donde poner la Claro, lupa. La lupa, pero ahí está la disputa política. Por eso hay que entender que lo del acuerdo con el fondo al final es una definición política. Y ahora, de acá a las elecciones PASO, también es una disputa política. Las variables económicas también son disputas políticas. No es solamente para tecnócratas, economistas vinculados a decir el Excel, qué es lo que puede pasar. Digamos, acá es una disputa política. Y la disputa política hoy está alrededor del dólar blue y los precios. Los precios porque eso genera ese estado de ánimo. Por eso es tan importante. Cuando vos decías, bueno, la inflación bajó. Cuando de abril a mayo bajó, de mayo a junio bajó. En julio estaba previsto que no iba a haber ningún tipo de desborde vinculado con precios. Digamos, en el peor de los casos quedaba en el 6%. Bueno, del otro lado, digamos, los que están buscando variables desestabilizadoras en función de las elecciones, bueno, ahí es donde avanzaron sobre el tema de precio. Por eso es tan importante tener una mirada política de las variables económicas. Y agosto es la primera parada. Claro. Después, Bueno, Claro. después de viene agosto, octubre y si hay balotaje, noviembre. noviembre. Por eso, vas a tener en cuenta lo que dice Alfredo. La lupa, ¿no? Eso, bueno, esto es lo que sabía también y dice siempre Sergio Massa, ¿no? Sí. Que tenía que convivir con estas cuestiones. Gracias, Bárbaro. gracias Alfredo, gracias Alfredo Zayat.